El ple municipal va aprovar els pressupostos amb 51,4 milions d'euros. Benvinguts en un nou pols de la ciutat d'Esplugues. Començarem, com sempre, saludant els portaveus que ens acompanyen avui. Edu Sanz, Partit Socialista, bona tarda. Molt bona tarda. Roger Martínez, Esquerra Republicana, bona tarda. Molt bona tarda. Gemma Garcia, Ciutadans, bona tarda. Molt bona tarda. Jordi Pérez, d'Esplugues, En Comú Podem, bona tarda. Bona tarda. I Marco Sánchez, del Grup Municipal Popular, molt bona tarda. Molt bona tarda. Com deia, el ple municipal va aprovar aquests pressupostos de la ciutat, uns pressupostos que suposa un increment de 8,57% respecte als anteriors aprovats, si no m'equivoco més o menys. Van ser aprovats amb els vots del Partit Socialista, més el regidor no adscrit, l'abstenció d'alguns grups, els vots en contra d'alguns altres grups. Per això farem aquesta primera ronda, per saber una mica la vostra opinió d'aquests pressupostos. Amb Gemma Garcia, de Ciutadans. Molt bé. Bueno, nosotros, como ya se ha comentado, los compañeros, evidentemente el presupuesto, el 90% va destinado a los gastos fijos que hay, ¿no? Con el tema de los salarios y lo que nos espera con el tema de las subidas de incrementos de servicios, de gas, de luz, que también habrá que hacer frente y seguramente no sabemos, está marcado en el presupuesto un importe y luego durante el año pues esto puede variar al alza o a la baja y entendemos que son unos presupuestos pues, que son conservadores, ¿no? y que hay poco margen de maniobra en el tema de lo que sería para políticas, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros votamos a abstención un poco por este motivo, entendiendo que estos presupuestos serán complicados de cuadrar pues debido a todas las casuísticas, pero no podíamos darle soporte cuando en el año anterior habíamos hecho una serie de pactos con el gobierno y la mayoría de ellos o no se han cumplido o están a medias. Es cierto, he de decir, que a 31 de diciembre todavía nos quedan un mes y escaig. Igual hay margen todavía de mejora en algún punto respecto de ese acuerdo. Pero bueno, nosotros a día de hoy, después de reunirnos, había muchos puntos que para nosotros eran importantes y que en ese momento, en el momento de dictaminar ese voto, no estaban realizados. Que luego se hagan de aquí en adelante, bueno, pero es que hemos tenido 11 meses para hacer cosas tan sencillas como poner las actas de los plenos en los 2 idiomas oficiales o bueno, el proyecto de los parterres de la Rambla Ángel Guimerá pues estará hecho, pero todavía no se ve un movimiento para que esto se pueda iniciar. Seguramente no estará para el 31 de diciembre, una página web. Bueno, pues hay varios puntos de este acuerdo que nosotros firmamos en esos presupuestos que no se han cumplido. Entonces, evidentemente, nosotros nos vimos en la obligación de respetar primero a nuestros votantes, a nuestros simpatizantes y a nosotros mismos. No podemos confiar en un gobierno que, primero, sinceramente, no necesita nuestros votos para aprobar ni presupuestos ni absolutamente nada porque tiene mayoría absoluta. Entonces, bueno, nosotros nos vimos en esta obligación de votar a abstención sabiendo que son unos presupuestos complicados de cuadrar por las circunstancias, pero que a la vez en el 2022 no habían cumplido con el pacto que habíamos acordado. Uno de nuestros puntos también que llevamos aquí era una moción que habíamos presentado en el 2019 respecto al ADN de los perros. Se aprobó esa moción. Entendemos que estuvimos con el tema de la pandemia, que no se podía gestionar, que habían otras prioridades perfectamente. Nosotros nos sumamos a todas esas prioridades y entendíamos que ahora era el momento de retomar esa moción, además dentro de esos acuerdos firmados en el 2022. Bueno, pues parece ser que tampoco por H o por B, no se sabe bien, pues tampoco ha avanzado nada. Entonces, bueno, como ya he comentado, votamos la abstención por un poco ser responsables, aún a sabiendas de que votamos abstención a favor o en contra, esos presupuestos iban a salir adelante. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta primera ronda d'opinions. Ara anirem amb torns de rèplica. Senyora Gemma García, de Ciutadans. Pues es evidente que aquí somos 5 portavoces de 5 grupos municipales diferentes. Habrían 5 presupuestos totalmente diferentes, por lo menos en lo que se pudiera modificar. Pero yo creo que más que el tema de los presupuestos, si son mejores o peores, o cómo lo haríamos cada uno, porque al final somos diferentes, yo creo que esto tiene que servirle al Gobierno como un toque de atención, ¿no? O sea,
La única persona fue el concejal no adscrito que votó a favor de esos presupuestos. Entonces yo creo que esto también tiene que servirle un poco de tirón de orejas, en el sentido de que tiene que escuchar al resto de grupos, y no es que no los escuche, ojo, sino que cumpla con lo pactado, ¿no? O sea, al final yo creo que también es un poco falta de confianza que pueda tener, por lo menos hablo por mi grupo, el hecho de votar abstención o en contra en caso de Esquerra. Yo creo que esto le tiene también que servir un poco, evidentemente, que ya hemos comentado que son unos presupuestos complicados de cuadrar, que tal. Si todo esto creo que ya lo tenemos todos claro, que nadie va, somos creo conscientes también de que nadie quiere dejar atrás, o sea, todos somos conscientes de lo que nos viene, no queremos dejar a nadie atrás, todos estamos aquí para intentar mejorar en lo que esté en nuestra mano el pueblo, la gente que vive en nuestra ciudad. Pero yo creo que también debería servir un poquito de toque de atención, de decir, uy, pues ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿O qué podemos mejorar para que el resto de grupos también apoyen nuestros presupuestos, independientemente de que teníamos 11 concejales, evidentemente, y estos presupuestos nacían para quedarse? Gràcies. I no, Gemma García. Me voy a sumar, porque evidentemente es que no puede ser de otra manera que no sea la educación. La educación es fundamental, la educación en igualdad es principal, prioritaria para que esto deje de pasar. Todavía hay muchísimas mujeres que fallecen a manos de sus parejas, exparejas, y no puede ser. Esto se tiene que erradicar y la base está en la educación. No puede ser que desde el primer momento, el primer indicio, el primer insulto, el primer déjame el móvil, déjame cualquier cosa, una mujer tiene que saber que eso no lo puede permitir, y eso solo se consigue con la educación. Gràcies. Gràcies per ser a tots aquí avui. Senyor Sánchez, del Grup Municipal Popular, gràcies per seguir amb nosaltres. Nosaltres. Jordi Pérez d'Esplugues, en Comú Podem, gràcies per seguir amb nosaltres. Gràcies. Gemma García de Ciutadans, igualment, gràcies per venir. A vosaltres. Roger Martínez d'Esquerra Republicana, gràcies per estar aquí avui. Gràcies a vosaltres. I Eduard Sant, del Partit Socialista, gràcies per seguir amb nosaltres. Bona nit. I vosaltres recordeu, podreu recuperar aquest espai a través de la web d'Esplugues Televisió. Ens veurem el mes que ve en un nou Pols de la ciutat d'Esplugues.